Buenas tardes, en el día de hoy mi grupo y yo, el cual está conformado por Marta Sampaio, Tatiana Quiñones y mi persona Alejandra Chiquillo, les vamos a hablar sobre el artículo escogido, que en este caso fue el de sensibilidad postoperatoria y resina compuesta posterior a restauraciones. Bueno, en muchos países el uso de amalgamas para restaurar los dientes posteriores está disminuyendo y la resina compuesta la reemplaza como material de elección. Como la resina compuesta reemplaza a la amalgama como material de elección para restaurar las partes posteriores de los dientes, la incidencia de la sensibilidad postoperatoria ha aumentado, siendo la más alta incidencia de restauraciones posteriores con composite. La sensibilidad postoperatoria puede ser difícil de controlar. Los pacientes a menudo se quejan de sensibilidad en diferentes niveles e intensidades y sin evidencias de fallas de la restauración. Tenemos diferentes factores que pueden ser responsables de la sensibilidad después de la colocación de las restauraciones compuestas. Estos factores incluyen el espesor restante de la dentina, el diámetro del túbulo y el sellado del túbulo después del grado. También el estado pulpar general del diente. Tenemos otros factores que se relacionan con el operador y el procedimiento de restauración de este. Bueno, por otro lado, hay tres tipos de sensibilidad dental. Tenemos fisiológico, patológico y latrogénico. Un diente sano muestra una sensibilidad normal o fisiológica cuando se pone al frío o a estímulos calientes. Patológicas como caries, grietas, erosión o recesión gingival que pueden provocar una respuesta exagerada a factores térmicos, químicos o estímulos mecánicos. De los factores iatrogénicos tenemos la preparación de la cavidad. Esta destaca la necesidad de controlar la temperatura para evitar daños irreversibles en los tejidos dentales como la necrosis pulpar. Recomienda medidas como el uso de abundante agua y riego durante la preparación, así como el cambio irregular de fresas y una ligera presión para reducir el calor y la presión. La sensibilidad postoperatoria relacionada con el sistema de adhesivos señala que los adhesivos de autograbado pueden provocar menos sensibilidad que los sistemas de grabado total. Aunque los resultados de estudios han sido contradictorios al respecto, un estudio concluyó que el sistema de adhesivo o técnica utilizada para restauraciones con composites de resina no influyó en la sensibilidad postoperatoria. Sensibilidad postoperatoria y el uso de sensibilizante. El papel de la capa adhesiva es sellar los túbulos dentinarios y unir la resina a las paredes de la cavidad, pero múltiples capas de adhesivos no reducen la sensibilidad. Algunos estudios muestran que los agentes desensibilizantes, como el oxalato de calcio, puede disminuir la sensibilidad postoperatoria al bloquear los túbulos dentinarios. Sin embargo, el uso de ciertos desensibilizantes pueden comprometer la resistencia al corte del composite a la cavidad. Sensibilidad postoperatoria y el tipo de luz. Estos se utilizan en la polimerización dental. Se mencionan cuatro tipos básicos de luces: el halógeno de tuxteno, el diodo emisor de luz, el curado por arco de plasma y el láser. Las lámparas halógenas y el diodo emisor de luz son las principales. La longitud de onda de la luz debe coincidir con la absorción del iniciador de curar de resina. El modo de retardo de pulso del diodo emisor de la luz reduce la sensibilidad postoperatoria. Se recomienda una técnica incremental para colocar composite de resina. Sensibilidades postoperatorias y el tipo de materiales compuestos y técnicas de colocación. La sensibilidad postoperatoria al colocar composite en la cavidad puede ser causada por factores como la contracción durante la polinización y el recubrimiento incompleto de la dentina. Además, la mala adaptación del material compuesto a las paredes internas y a las discrepancias oclusales también pueden contribuir a esta sensibilidad. Es esencial presentar atención correcta, colocación de restauraciones posteriores con composite, especialmente en las lesiones de clase 1 y 5. La sensibilidad es más frecuente en restauraciones clase 1 y 5 debido a factores de configuración que está relacionado con tensiones observadas en ciertos diseños. La técnica de colocación es un concepto que permite al dentista lograr una alta restauración estética utilizando nuevos sistemas de procedimientos de resinas, combinando diferentes opciones, pero sigue siendo un proceso que requiere mucho tiempo. Muchas gracias.